Buenas noches, buenas tardes, noche a todos. La noche de hoy damos inicio a la segunda clase del curso de estructuras especiales. En la noche de hoy vamos a hacer una introducción a uno de los temas que vamos a estar viendo durante el semestre, que son las fundaciones, ¿sí? Cuáles son los criterios básicos, los conceptos iniciales que hay que tener en cuenta a la hora del diseño de una fundación. Qué tipo de fundación existen y demás, ¿sí? Antes de entrar en lo que es el pesado del cálculo y demás de lo que es las fundaciones, hay que hacer, digamos que un pantallazo. Vamos a solamente, por el tema de tiempo, vamos a tocar lo que son fundaciones tipo zapatas concéntricas. Más adelante les voy a explicar qué significa eso. Pero hay una serie de fundaciones diferentes y que se ajustan a la necesidad de cada estructura. Bien. Entonces, para eso voy a ayudarme. Se les está cayendo el internet a la gente que entran y salen, ¿verdad? Ok. Yo tenía. Me parece que vamos a compartir pantalla. Bueno, ven en pantalla lo que les estaba comentando. Un ejemplo de lo que son fundaciones como tal, ¿verdad? Tengo abierto el Google porque es una de las maneras más rápidas en la cual les puedo poner en contexto de qué es lo que vamos a ver durante el curso. Me parece que en la página de esta de Instagram que yo sigo, que a veces les comparto los enlaces, también hay fotos muy buenas de fundaciones que están previos al vaciado, cuando están en el emparrillado y demás. Son sus fotos buenas, algunas inventos y cosas bien locas que hacen en otros países, pero es una página con la cual uno puede de repente hacer juicio de valor y observar cómo hacen las cosas en otro lado. Bueno, ¿qué es una fundación, verdad? Bueno, una fundación en otros países también le conocen, vamos a ver si se ve el modelo 3D. En otros países lo conocen como zapata, ¿verdad? Pero nosotros acá en nuestra jerga panameña lo llamamos fundación. La fundación o zapata es un elemento estructural que sirve para transferir las cargas, todas las cargas que vienen de una estructura, llámese un edificio, por ejemplo, y que estas cargas son canalizadas a las columnas, que son las partes estructurales que soportan una edificación. Y esta columna, a su vez, debe transferir esa energía, esa fuerza al suelo que soporta la estructura. Pero una columna no puede hacer eso por sí misma, de manera directa. Entonces, ¿cómo lo hace? Por medio de un elemento de transferencia de carga al suelo. ¿Por qué no lo puede hacer de manera directa? Porque si las columnas transfiriesen o no tuviesen un elemento como las, llámese, activar el anotador. Ajá. Las columnas aquí presentes, ¿verdad? Ustedes me ven en pantalla, ¿verdad? Todos me ven en la presentación y me ven en una esquina a mí, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, profe. Ya, ok, perfecto, porque a veces hago, como quien dice, explico gesticulando y entonces estoy acá haciendo muecas y eso. Lo que iba a decir es que ¿por qué se necesita este elemento estructural o zapata o
fundación. ¿Por qué no se transfiere las cargas de una edificación a través de las columnas hacia el suelo de manera directa? Porque no se puede hacer porque la columna o el suelo, más bien el suelo, sería como quien dice, como cuando usted perfora una gelatina con un cuchillo, con un tenedor, ¿verdad? Entonces usted necesita, no es lo mismo, no es lo mismo tener una transferencia de fuerza a través de un elemento como una columna que con un elemento que distribuya uniformemente en una superficie determinada la energía o las cargas que vienen de ese edificio al suelo. No sé si me hago entender, si eso hace sentido. O sea, que si estuviese la columna solita transfiriendo al suelo, el edificio como que se hundiría con el tiempo, porque no habría una distribución uniforme por área que hiciera que el suelo retuviese la estructura. Con el tiempo, el edificio se iría asentando por el hecho de que las columnas irían perforando poco a poco el suelo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, en el curso pasado llegamos hasta aquí, ¿verdad? Hasta las columnas. Cálculo de acero, estribo, el concreto y todo esto, ¿verdad? Entonces, este es un tipo de fundación que se le llama fundación aislada, zapata aislada. Hay varios tipos de fundaciones, más adelante lo vamos a explicar en más detalle. Pero esa es la función, recapitulando a grandes rasgos, de la zapata o fundación, que es transmitir todas las cargas del edificio o de la edificación que provienen de las columnas de soporte hacia el suelo, pero de manera uniforme, proporcionando estabilidad estructural, ¿verdad? ¿Por qué razón? Esto es, las fundaciones o las zapatas, es como los zapatos de uno, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, yo no he tenido esa experiencia de caminar en la nieve, pero no sé si han visto las películas cuando la gente camina en la nieve, que lo tiene que hacer, por ejemplo, con unas raquetas, como en los zapatos se tienen que poner una cuestión que parece como una raqueta, una malla, para distribuir el peso de la persona en la superficie de la nieve, ¿verdad? Porque si caminara con el pie normal, se hundiría. Es el concepto muy similar a lo que le sucedería a un edificio si no tuviese este elemento de transferencia de carga que se llama fundación o zapata. En este caso, en el ejemplito el 3D, la fundación tiene una sola parrilla inferior, ¿verdad? Una sola parrilla inferior de barras de acero en ambas direcciones, ¿sí? En ambas direcciones, que son, las parrillas son el emparrillado, o también como se le dice coloquialmente en el argot de la construcción, el famoso petate, ¿verdad? El petate de acero, ¿sí? Son estas barras que se ven en esta dirección y en esta dirección. Aparte de eso, tenemos unas barras que están, como quien dice, en una dirección, se ven como moraditas. Yo no sé si lo pueden apreciar, que tienen como un colorcito como morado, ¿sí? Que están como en una dirección diagonal al petate, ¿verdad? A 45 grados. Bueno, esta coincide con las barras horizontales, ¿verdad? De esta dirección. Esa barra es la prolongación de la barra de la columna para hacer el traslape, ¿sí? A eso se le llama el traslape, ¿verdad? O sea que esto es una L, ¿sí? Una L que viene de la columna. La barra que usted calculó en la columna, ¿sí? Se tiene que prolongar y hacer un doblez A
a 90 grados. ¿Verdad? Esta barra que está aquí es esta de la esquina, ¿verdad? Es esta barra de la esquina. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la transferencia de acero o de esfuerzo se tiene que realizar. Y si usted deja las barras hasta aquí nada más, no se hace esa transferencia de esfuerzo. Siempre tiene que haber un traslape. Y ese traslape, por lo general, es, datito, tomen nota, a ver si están copiando o nada más están escuchando la clase. Ah, bueno, todo el mundo tiene la cámara apagada, así que no me puedo ver. Bueno, ese traslape es alrededor, esta longitud es alrededor de 80 veces, o repito, reitero, 80 veces el diámetro de esta barra, de la barra de acero de la columna. Es decir, si usted utiliza una barra, por decir algo, número 6, bueno, en su tablita que tiene que desempolvar, este traslape, la longitud de este traslape va a ser 80 veces el diámetro de esa barra número 6 de su tabla. Eso es lo que va a medir ese traslape. ¿Me he explicado? Bueno, no me gusta cuando nadie habla así ya a esta altura, porque estoy habla yo solo. Sí, profesor, yo le entendí y le estoy escuchando. Siento que estoy hablando solo, como Dora la exploradora, que pregunta algo y nadie contesta nada. Bueno, entonces, ¿por qué? Por ejemplo, en esta visualización es una zapata aislada de 1,80 por 1,80. Bueno, 1,80 m es cuadrada, ¿verdad? En cada una de las direcciones. Y el espesor es lo que se le llama a la distancia vertical. A tener en cuenta eso, ¿verdad? Para efectos de diseño. ¿Sí? Una consulta, profe. Ajá. Si yo quiero hacer una zapata, ¿hay alguna tabla de medida? Por decir, para un muro, de cuánto tiene que ser la zapata. Pues eso ya es ingeniería. Eso lo vamos a calcular. Precisamente eso lo vamos a calcular. ¿Sí? Usted puede, según su expertise, bueno, en una casita normal que haga una, bueno, qué chuleta, como hay la gente que inventa. Porque la gente hace y que casa de 2 pisos y hace unas tortitas así pequeñitas de concreto y ya dicen que eso es la zapata y eso no debe ser. ¿Sí? Eso te responde a un cálculo de ingeniería. Claro, lo que pasa es que la gente no quiere pagar el cálculo, ¿verdad? Entonces hacen eso. Pero esa consulta que usted está haciendo responde. En este curso vamos a determinar eso. ¿Cuánto debe ser la dimensión en esta dirección y en esta dirección? ¿Y cuánto debe ser el espesor de forma tal de que satisfaga condiciones de diseño? ¿Sí? Y que la zapata no falle. Buenas noches, profesor. Una pregunta, y en el caso, en el tema del estudio de suelo y a qué profundidad debe ir la zapata, ¿cómo aprenderemos ese paso, ese procedimiento? Bueno, en este caso de nosotros vamos a ver fundaciones. Bueno, lo que pasa es que se me están adelantando. Bueno, es que ustedes, algunos aquí ya han estado trabajando proyectos y que ya han visto estas cosas. Lo que pasa es que hay 2 categorías grandes de fundaciones. Las fundaciones que son superficiales y las fundaciones profundas, ¿sí? Entonces, ahorita voy a entrar en detalle en cuáles son esos 2 tipos de fundaciones, porque responden a una característica de suelo. En este caso que tengo en pantalla, la fundación que tengo, aparte de que primero es aislada. ¿Por qué se le llama aislada?
Porque la zapata o la fundación pertenece o hace transferencia a un solo elemento de carga, ¿verdad? A un solo elemento de carga, que es la columna. Por eso se le llama fundación aislada, ¿sí? Entonces, aparte de que es fundación aislada, es fundación superficial. ¿Por qué razón? Vamos a verlo a continuación. Déjenme poner este diapositivo. Aquí tenemos los diferentes tipos de fundaciones o zapatas aisladas, ¿verdad? Hay diferentes tipos. ¿Qué quiere decir que esté aislada? Que, por ejemplo, aquí tenemos 3 columnas. 1, 2, 3 columnas. 4 columnas, estoy contando mal. 1, 2, 3 y 4. Y tenemos 3 fundaciones aisladas, ¿verdad? Entre ellas. En el caso de la columna, bueno, lo que pasa es que no está aquí numerada, esta fundación, entre ellas, es una fundación corrida. ¿Por qué es una fundación corrida? Porque abarca 2 elementos de carga vertical, tipo columna. ¿Sí? En este caso, esta fundación entre estas 2 columnas es fundación corrida, pero entre estas, las otras 2 columnas restantes es fundación aislada, porque están separadas, ¿sí? Separadas, ¿sí? Esa es una manera de distinguir la primera categoría, que es fundación aislada o fundación corrida. En este caso tenemos el siguiente. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces, el otro caso es la fundación corrida, ¿verdad? Que es de esta manera, ¿verdad? Es una fundación que tiene una longitud mucho más prolongada, ¿sí? Es por lo general la fundación que se utiliza para darle soporte a los muros, como preguntó, creo que fue Gustavo por ahí, que habló de cómo se calcula la dimensión para una fundación, una zapata de un muro, me parece. Bueno, más adelante veremos eso, pero al menos quiero. Ajá, dice Gustavo que sí, está chateando ahí en él. Entonces, que como primer paso, que sepan el concepto entre las fundaciones, 2 tipos de fundaciones, las corridas y las aisladas. En este caso tenemos las corridas. ¿Por qué razón? Porque no tienen una discontinuidad, en el elemento que soportan, ¿verdad? En este caso es completo, ¿verdad? Este tipo de fundación corrida se aplica como para los muros, ¿verdad? Un muro de retención aplica esto, un muro de shear wall también aplicaría eso, una fundación corrida, un muro perimetral también, ¿verdad? ¿Preguntas? Bien, sigo. Acá tenemos entonces un juego que es una fundación combinada, ya algo más complejo. Esto, ya aquí tenemos 2 zapatas aisladas y una fundación o una zapata corrida entre los elementos. Aquí como está, pareciera como una sísmica, pero no es una sísmica, ¿verdad? Es una fundación. Aquí tenemos otra variante, que también le llaman viga de fundación, ¿sí? No es sísmica, reitero, por el hecho de que las sísmicas no tienen un soporte hacia el suelo tan alto como este tipo de fundación. Y tenemos otras clases ahora, todas estas que estamos viendo, las últimas, desde aquí de la combinada de fundación y losa de fundación, son corridas, ¿sí? Son corridas. Las aisladas son las que es un solo cuadro, un rectángulo en ciertas columnas, ¿verdad?
Entonces, estas son corridas. Esta losa de fundación, que es esta que vemos acá, como en cian, ¿sí? Y que tenemos aquí, estas son vigas, ¿verdad? Vigas, vigas, vigas. Estas sí pueden ser sísmicas. Estas son vigas sísmicas. Pero abajo está la losa de fundación. Eso es lo que se le llama el famoso mat, que no sé si han escuchado algunos de los que andan ya trabajando en proyectos, que han escuchado de que se hizo un mat. Y ese es un mat. Es esto, una losa de fundación. Y este tipo de losa de fundación se hace en proyectos que tienen un alto índice de humedad en el suelo, inclusive que tienen subidas en el nivel freático, o sea, en el nivel de las aguas subterráneas, que a veces el agua subterránea se sube. Entonces, ¿qué hace? Por presión, como se quiere aprovechar, no se puede, con el agua no se puede batallar. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca una planchota completa de concreto y cuando el agua trata de subir, es obstaculizada por esa plancha, pero la presión del agua causa un soporte, ¿verdad?, a la fundación. Y por eso se le llama fundación tipo mat o fundación flotante, ¿sí? Esa es una de las, cuando hay alto índice de humedad, de nivel freático que se sube, se aplica ese concepto del C. Bueno, y todo lo que hemos visto hasta ahora son de las fundaciones corridas o aisladas, ¿verdad? De tipo superficial, ¿sí? De tipo superficial, aquí las tenemos, ¿verdad? De tipo superficial. Las fundaciones profundas tenemos, por lo general, los famosos pilotes, ¿sí? Los famosos pilotes. ¿Y por qué se utilizan? El pilote, para el que no sabe, es este elemento, ¿sí? Que es como una columna, pero que está embutida en la tierra, ¿verdad? Y hace la transferencia a través de un cabezal. El cabezal es esto que está aquí, que es como una pequeña, bueno, no es no es una pequeña losa, es una gran losa de estos cabezales. Aquí está desproporcionado, pero esto fácilmente a veces puede medir hasta 1 metro de espesor, ¿sí? 1 metro, imagínense, de espesor, por la dimensión que sea, por la cantidad de pilotes que haya. A veces hay 2 pilotes, por ejemplo, de 1,80 m. Imagínense, 2 círculos de 1,80 m y que son abrazados o que están amarrados por un cabezal. O sea, que ese cabezal por lo bajito, si son 2 pilotes de 1,80 m, estamos hablando de ¿qué? De 3,60 por lo bajito. Y si hay separación entre los pilotes, ese cabezal por lo bajito va a tener como unos 4,50 m de largo, ¿sí? Por ancho, ¿sí? O sea que es una cuestión grande, ¿verdad? Si es un cabezal si es un pilote de 1,80 m, es una cuestión ya muy grande, ¿verdad? Entonces, y la columna que ya transfiere la carga. Entonces, este tipo de fundaciones profundas se utilizan, respondiendo a la pregunta de Eric, cuando el suelo en la parte superior no tiene buena resistencia, buena capacidad. Entonces, uno mediante un estudio de suelo determina o hace la investigación, el famoso sondeo. Ahora lo vamos a explicar. Y en el sondeo o la exploración geotécnica le dice a uno que el suelo que rodea el lugar donde se va a colocar la fundación es malo. Entonces, para no excavar ese pocotón de suelo de materia, ¿cuánto tiempo tengo? 37. Para no excavar ese pocotón de suelo o de materia, se deja ahí, pero se colocan unos pilotes y esos pilotes van hacia una roca sana, al manto de roca que haya por acá abajo, ¿verdad? Entonces ahí es donde va el pilote, ¿sí? Para que transfiera la carga a un lugar que tenga cierta estabilidad, que es el pilote. Entonces,
Ese es el criterio con el cual se elige o utilizar una fundación superficial o una fundación profunda tipo pilote, mediante la determinación de la capacidad de soporte del suelo. Y esa capacidad de soporte del suelo nos las dice un estudio de suelo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No sé si voy como rápido o algo por el estilo. Profesor, ¿y las zapatas superficiales, hasta qué profundidad se puede excavar? Si ya usted va a excavar más de 2 metros, ya eso se puede considerar como una fundación superficial. ¿Sí? Si ya usted excava más de 2 metros en adelante, ya estamos hablando de una fundación más profunda. ¿Sí? Por lo general, lo que es pilote se le categoriza como una fundación profunda. Todo lo demás es superficial. Pero si ya de 3 metros en adelante y usted no encuentra terreno firme, eso quiere decir que ese terreno está malo. Así que hay que utilizar pilote. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa, que ya se me están venciendo los 40 minutos, y entonces venimos con lo que es el famoso sondeo y qué consideraciones hay que tomar en cuenta. Nos vamos y volvemos.